Saludos cordiales desde el canal de Esoterismo Práctico y saludos también a todos los que estáis presentes para recibir o para escuchar mejor, ¿no?, esta conferencia. Esta conferencia va a ser una conferencia sobre el mundo de la magia. Hace tiempo, cuando empezamos este nuevo curso, hablamos sobre la magia y hablamos sobre que para ser mago, primeramente uno tiene que autoconocerse. Que el autoconocimiento te lleva a la magia, igual que te lleva a la alquimia, igual que te lleva a la cábala, igual que te lleva a las ciencias de pronosticación, igual que te lleva al mundo de la clarividencia, igual que te lleva al Domum Dei, al don de Dios, igual que te lleva a muchos lugares. Pero el esoterista, aquella persona que se autoconoce, aquella persona que está realizando el camino sobre sí mismo, llega un momento que llega a un lugar, a una habitación que tiene una puerta que pone magia. Hay que ser mago, no te queda otro remedio. Pero hay libros en los que son libros de magia, libros que son ya de una larga tradición, que personas que han cogido estos libros han llegado a ser magos, han llegado a niveles importantes dentro de lo que es la iniciación. Y todos estos libros, que son libros importantes, que iremos citándolos a medida que entremos en el mundo de la magia, nos hablan siempre, en un principio, y es casi más del 50% del libro, sobre el autoconocimiento. Y después llega lo que es el mundo de la magia. Y lo que sucede en muchas ocasiones es que las personas, al menos lo que yo he conocido, que las personas se saltan la parte de autoconocimiento y se van directamente a solucionar su problema buscando en el diccionario o buscando qué remedios hay mágicos para aquellos problemas o aquellas circunstancias que quieren solucionar. Y entonces intentan hacer ese trabajo mágico y prácticamente, por lo que me escriben, por lo que me dicen, no tienen el resultado. Y no tienen el resultado no porque no lo hayan hecho mal, que seguro que lo han hecho bien, o no, pero es igual, pero porque se han saltado la primera parte, el autoconocimiento. Y claro, el autoconocimiento es algo que uno estudia como autoconocerse, de qué forma, de qué manera, de la manera esotérica, de manera hermética, pero claro, no solamente por estudiarlo es que te conozcas, sino que es estudiarlo y tenerlo que practicar. Y la práctica del autoconocimiento es una práctica muy ardua que lo realizas durante toda la vida. Y es una práctica en la que en ocasiones no se le da el valor que tiene que tener. Por lo tanto, porque una persona, por ejemplo, haya estado durante un mes observando sus sueños, no significa que ya conoce el mundo de sus experiencias oníricas, porque observar, anotar, comprender, meditar, por ejemplo, los sueños de una persona es toda una vida. No porque en ocasiones dicen, no, si yo ya lo hice. No. Lo hiciste y lo tienes que seguir haciendo y lo habrás de seguir haciendo, porque el autoconocimiento siempre es la base, es el denominador común que une todas las ciencias. Y ese denominador común lo has de estar haciendo día a día. Es cierto que habrá épocas en la vida que a lo mejor el autoconocimiento o las meditaciones o las prácticas o los ejercicios espirituales, pues lo haces durante menos tiempo que en otras ocasiones, porque pasan cosas en la vida, te pones enfermo, tienes más trabajo, viajas más que nunca, no sabes el por qué, pero te quedas dormido y en vez de meditar duermes, suceden muchas cosas, pero durante toda la vida algo tienes que ir haciendo. Si no existe el autoconocimiento, lo que decían los antiguos, la gnosis, el conocimiento de uno mismo, el gnósete ipsum, conócete a ti mismo. Si eso no existe ni la magia, ni la alquimia, ni la cábala en ti. Y no es que yo quiera, no es que quiera que no existan las personas, yo todo lo contrario, damos estas conferencias para que esto exista en las personas. Pero yo quiero explicar en esta conferencia el por qué no va a existir. Hemos hablado de nosotros mismos, hemos hablado de la manera de conocernos, de la manera hermética, de la manera esotérica, luego hay otras formas.
las demás formas las dejo de conocer. Hemos hablado, hay que repetir esas conferencias que hablamos de ellas, porque no por escucharlas una vez, uno las escucha una vez y, pues sí, está bien, pero la memoria se olvida, porque la memoria tiene que ver con la personalidad. Esa conferencia tiene que entrar en algo que se llama recuerdo. Y el recuerdo es una de las partes más importantes de aquel que va a ser mago. Recordarse. Y recordar la conferencia. Ya la conferencia da igual quién te la ha dado o de dónde la has leído, sino que llega un momento que tú te la adaptas a ti mismo. Y hay cosas que olvidas expresamente de esa conferencia porque a ti no te sirven en este momento, y hay otras cosas que las recuerdas con mayúscula, aunque quien diera la conferencia lo dijo de una manera pasajera. Para él será pasajero, pero para ti es muy importante. Y esas conferencias se tienen que escuchar, leer, meditar, reflexionar, y a medida que esa conferencia va cambiando, y llega un momento que tú la escribirías y no tiene nada que ver con el que la dijo, es que entonces es cuando está bien. Porque has adaptado esa conferencia a tu propia vida interior. Pero tienes que tener un patrón, y ese patrón es la conferencia hermética, que te habla pues sobre los 5 centros de la máquina humana, o los 3 cerebros, o cualquiera de esas conferencias, que tú lentamente la vas adaptando a tu vida. Y eso es un proceso, y adaptarla es vivirla. Pues supongamos que hemos vivido esto. Venga, vamos a poner una suposición que uno pues ha estado en autoobservación, ha reflexionado sobre esas conferencias de autoconocimiento propias del canal de Esoterismo Práctico o de cualquier otro maestro que habla del autoconocimiento. Da igual. Pero imaginaros que lo hemos hecho. O quizás lo habéis hecho y no hace falta ahí que uno dice, no, ciertamente he trabajado con esto. Bien. Y entonces tú vas leyendo un libro, imaginaos que fuera un libro, las conferencias que hemos hecho, y que llega al mundo de la magia. Y tú abres la primera parte de la magia, y casi todos los magos, por lo que he ido viendo, la primera parte de la magia son lo que son los talismanes. El mundo de los talismanes. Que es donde yo me voy a quedar, en el mundo de la magia, en el mundo de los talismanes. ¿De dónde viene la palabra talismán? Pues mirar, hay unos que dicen que vienen del mundo árabe y otros dicen que vienen del mundo griego. A lo mejor viene de otro mundo. Talismán se le dicen que uno viene de árabe, que significa imagen mágica. Bueno, pues ya está bien. Y otros, me gusta más, dicen que viene del mundo griego, que viene de talismán, de telesmán, de telema, voluntad. Me gusta más. Somos telemáticos y nos encanta lo que es el mundo de telema, el mundo de la voluntad creadora. Y el mundo de la voluntad no es el mundo ni de hábitos, ni de costumbres, ni de esfuerzos realizados hacia una dirección. El mundo de la voluntad tiene que ver con lo que es la sexta dimensión, y ahora entraría en una conferencia, que no vamos a entrar porque tenemos que hablar del mundo de los talismanes. Pero bueno, el mundo de la voluntad. Es cierto y es verdad. Entonces, pues bueno, giramos la página de nuestro libro y nos encontramos cómo realizar un talismán. Entonces te dicen, para realizar un talismán tienes que tener un papiro, supongamos, virgen. En muchos libros nos hablan de los papiros vírgenes. ¿Cómo hacer un papiro virgen? Pues te vas, claro, si los libros del año 1700, pues te vas a una fábrica de papel, y en el día tal hablas con aquella persona y les pides que te hagan ese papiro en ese día y en esa hora. Eso en el año 1787, quizás, si tenías dinero, quizás lo podías hacer. En el 2024, te vas a una papelería, hacen talismanes, hacen papiros vírgenes, perdón, que no sé, tiene un papiro, pues te va a ser un poco más difícil. Pero supongamos que, oye, eres un crack. Te pones ahí a mirar cómo se hacen los papiros y te fabricas un papiro ahí con papel y te haces un papiro virgen. Vale. Después tienes que tener una pluma. Y uno dice, pues me voy a comprar una pluma. No, una pluma de ave. Vamos a poner pluma de ave.
en que esa pluma de ave tiene que ser cogida de cierta ave que tiene que ser blanca con una peca negra en la cabeza. El periquito no funciona, tiene que ser de alto vuelo. En el año 1700 quizás pues había muchas aves, tú vivías en una casa y veías una ave que tenía una mancha en la cabeza, le arrancabas una hoja, le arrancabas una pluma y tenías tus plumas, vale. Y esta pluma de ave tiene que ser cortada con el cuchillo mágico. Y tú dices, el cuchillo mágico, ¿cómo se hace? Es más complicado, dice, eso ya, porque es una cosa ya que tendrías que encontrar un herrero, alguien, ir para allí y explicarle cómo quieres tu cuchillo, que te lo hiciera en un día apropiado, en una hora apropiada y en un momento apropiado. Quizás lo tenemos un poquito más difícil. Tú dices, mira, yo me voy a la cocina y cojo aquí el cuchillo que utilizo para hacer aquí mis bocadillos de queso, que me salen un bocadillo de queso que son mágicos. Pues mira, voy a tener mi cuchillo. Y con esto tendrías que cortar la pluma de ave, y a la pluma de ave, esa ya servía para escribir. Y entonces, ¿con qué tinta? Con tinta mágica. Bueno. Bueno, ¿y cómo se hace la tinta mágica? Cójase un ave que sea, no voy a poner nombre, alondra, y entonces con la sangre esta ave va a ser la que vas a escribir en este papiro. No. No matéis ningún pajarito. No lo hagáis. No. Todo esto que se explica aquí, que es difícil de conseguir, hay gente que intenta hacerlo. Y con eso, pues va a conseguir haciendo ciertas figuras, hacer un talismán. Me voy a hacer talismanes. Ahora voy a hacer algo al lado que se llama alquimia. Para trabajar con el mercurio se ha de trabajar con leche de gallina. Busca una gallina y ordénala. Pero si solamente son los mamíferos que se ordenan, ¿qué es la leche de gallina? ¿Te vas a pasar por toda la tierra, por todos los lugares buscando la leche de gallina? Esto es un argot, igual que lo es la alquimia, igual que lo es la cábala. Estas reflexiones cabalistas que estamos dando es para reflexionar y aprender el argot. Las reflexiones alquimistas te dan la visión de aquello que se dice detrás de unas palabras que a veces son algo complejas. La alquimia es lo mismo y el mundo mágico es un argot. Si tú tienes que querer un papiro virgen, donde tienes que hacer tu talismán, ¿el papiro virgen qué será? Venga, ¿qué sería un papiro virgen? El mundo de la mente. O sea, si tú tienes un papiro, si tú tienes la pantalla de la mente, claro, en 1700 la pantalla de la mente era un poco difícil, porque el cine no sé cómo iba, pero tener un papiro en blanco, virgen, es como tú tienes que tener tu mente. Tu mente cuando hagas un talismán tiene que estar virgen, pura, no la tengas con problemas, no la tengas con obsesiones. Vamos, lo que hacemos en la sala de meditación, ¿verdad? Hacemos que los pensamientos se vuelvan pasivos, que la personalidad se vuelva pasiva y que el espíritu se vuelva activo. La pluma de ave, ¿os acordáis? Antiguamente era una pluma, si era un cincel, ¿no? Los francmasones nos hablan del cincel y del martillo. El martillo de la voluntad, el cincel, ¿qué es? Como la pluma, pero en vez de cincelar la pared, pues escribir, ¿no? La inteligencia. La inteligencia, que es un don místico. Cuando uno está en un estado de inteligencia, en el pasado, que no es el presente, uno era una persona que tenía un estado místico. Inteligencia, sabiduría. El cuchillo mágico.
en el que tienes que cortar esa pluma para después escribir con ella en el papiro, con la inteligencia, que viene a simbolizar ese cuchillo mágico. Ese cuchillo mágico tiene que ver con lo que es la autocrítica. Diseccionamos nuestra vida. Incluso en la inteligencia, hemos de coger esa inteligencia y la servir con algo. No para hacer algo exterior, sino para hacer algo que es interior. El discernimiento, la autocrítica. Y luego, por fin, ya la tinta mágica, que en casi todos los libros hablan de alguna ave, ¿no? Evidentemente que esa ave tiene que ver con lo que es la imaginación. Por eso, sin autoconocimiento, la magia no existe. Cuando uno empieza a autoconocerse a sí mismo, empieza a adentrarse dentro de sí mismo, aparece esa sabiduría innata que todos tenemos y que llega un momento que ese libro, esa fórmula mágica, tú la lees de esta forma y no la lees de esta. Pero hay algunos que sí, que dicen que hay que hacerla así. Y eso me recuerda a un gran maestro que hizo un libro maravilloso llamado Tarot y Cábala, Samael Aun Weor. 70 obras maravillosas, leerlas y profundizar en ellas. Y que dice que hay dos clases de cabalistas, el intelectual y el intuitivo. Esto es el intelectual, el que le haría daño a un ave, o a una rana, o a alguien, y que buscaría todo esto. Y esto es el intuitivo. Y el intuitivo es el que trabaja con el autoconocimiento. Por eso, si no hay autoconocimiento, no hay magia, porque no se pueden leer las fórmulas tal y como están. Y entonces, pues si tú quieres leer las fórmulas tal y como están, estoy leyendo un libro en el que explica el autor, explica que una forma de hacer que los misterios sigan siendo misterios es ser muy pesado. Y entonces, lo que yo pensé, qué pesado es este hombre, ¿no? Y en una pequeña frase lo pone, ¿no? Y casi no, y pide perdón él por ser pesado, porque es la manera de guardar los misterios para que las personas no sigan por ello. Y una forma de guardar los misterios es el argot que tiene el mundo mágico, igual que lo tiene el mundo alquimista, igual que lo tiene el mundo cabalista, igual que lo tiene las cartas del tarot, igual el argot que existe en la quiromancia, el argot que existe en astrología y el argot que existe en todo lo que tiene que ver el mundo hermético o en la misma mitología. Y esto es, cuando nosotros comprendemos esto, es cuando somos capaces de hacer, en este caso, talismanes. Y si entendemos otra parte, lo que hacemos es, como con la alquimia, voy a buscar mercurio, lo voy a juntar con azufre, voy a hacer este experimento y el otro. Que el experimento no está allí, que el experimento está aquí, dentro de nosotros. Por eso, sin autoconocimiento, no hay mago, no hay maga, no hay magia y no hay absolutamente nada. Y lo que vamos a explicar en este curso es esta parte de aquí para hacer magia. Luego uno me dice, ¿y lo de las fechas? ¿No? Que la luna tiene que estar con Mercurio y tiene que ser... ¿Cómo se hace eso? Pues hay una cosa que se llama altar, que tenemos nosotros, que ya hemos dado muchas conferencias sobre el altar, y como esto es magia, como los puntos cardinales, los podemos cambiar de nuestra habitación, podemos cambiar el altar, podemos hacer que sea esa fecha que a nosotros nos concierne en ese momento, aunque sea el 27 o el 26 de de julio, podemos hacer que sea el 25 de diciembre, porque se puede cambiar el tiempo, se puede hacer que en ese lugar vibre esa hora, ese momento y ese instante, y esos planetas vibren allí, porque con el altar se puede hacer. Con el altar, con una mesa o poniendo signos en la habitación, pero es igual. Como trabajamos con el altar se puede hacer. Y entonces el laboratorium de los alquimistas es la habitación mágica del mago, que es lo mismo, es igual.
es lo mismo. Pasa que de alquimia y de los símbolos de la alquimia dentro de lo que es la vida de cada uno de nosotros lo tenemos más relacionado, y lo que es la magia dentro de nosotros, los talismanes, lo tenemos más relacionado, pero es el mismo mundo. Por eso los magos muchas veces, bueno, había personas que eran magas y que no hacían alquimia, y había los alquimistas, pero habían personas que eran magos y aparte eran alquimistas. Y el camino hermético te lleva a la magia y también te lleva a la alquimia, y te lleva y te enseña a cómo leer un libro alquimista dentro de las capacidades de cada uno y cómo leer un libro de magia. Cuando ya conoces el argot del mundo de la magia, sabes lo que te está diciendo y te vas muy lejos de otras personas que quieren hacer magia con esto. Nosotros comprendemos que no está hablando de esto. Y entendemos que uno se tiene que conocer para prepararse para hacer un talismán de aquellos que parece que sea imposible, que no sea para ti, te lo están diciendo para ti en un lenguaje, porque es velado, y que en pocas ocasiones que yo haya visto en algún libro, que conste que también es verdad que leo libros antiguos y los modernos leo muy poco, yo de los antiguos nunca he visto que se haya develado, igual que los libros de alquimia, es difícil de verlo develado, pero quiero decir que es un argot, es una forma de hablar, una forma de comprenderse, una forma de comunicarse, para que otras personas no lo conocieran, porque en ese tiempo se hacía de esa manera, y ahora estamos en otro tiempo y lo hacemos de otra. Bien, seguimos con el mundo de los talismanes. Cuando uno ya ha quedado claro, yo voy a repetirme muchísimo, de que uno tiene que autoconocerse a sí mismo, practicar consigo mismo para llegar a ser mago y poder realizar talismanes o aquello que uno quiera, uno comprende que el mundo del talismán, que el talismán es un objeto cualquiera. Hay algunos que tienen unos símbolos muy bonitos, que son maravillosos y que están muy bien, como el pentagrama esotérico, por ejemplo. Y hay otros que son unos símbolos mucho más sencillos y que también son igual de poderosos que el pentagrama esotérico que nos creó Eliphas Levi. Lo que pasa es que Eliphas Levi, ese pentagrama esotérico, aparte de ser un talismán, aparte es un talismán que te enseña. Si comprendes las letras hebreas, si comprendes lo que es la cábala, si comprendes lo que es la astrología, si comprendes lo que es la alquimia, ese pentagrama, allí hay un montón de símbolos muy bien puestos que, aparte de protegerte o de darte salud o hacer aquello que se tenga que hacer, aparte de aquello, ese talismán te enseña. Es un libro, digamos que claro, no tiene una forma de libro, pero es un libro en el cual, cuando las conferencias que hemos dado sobre el pentagrama esotérico, lo único que habla ese pentagrama es de ti. No está hablando de nadie más, que no sea de ti. Está hablando de ti y te explica qué es lo que tienes dentro y cómo lo tienes que ordenar y cómo lo tienes que poner. Está hablando de ti. Y cuando se da la explicación del pentagrama esotérico, uno se tiene que ver reflejado de cómo debería ser. Eliphas Levi te dice cómo debería ser, porque el pentagrama tienes que ser tú. Pero que tú lo puedes llevar puesto, evidentemente. Que protege, sí. Que da salud, también. Que trae fortuna, también. Y todo aquello ya hablaremos del pentagrama esotérico. Pero es cualquier tipo de objeto. Y esto es algo que uno tiene que entender. ¿Dónde se magnetiza? ¿Cómo se crea un talismán? Hay muchas formas de crear un talismán. Me voy a ir al talismán más sencillo que existe y más complejo y más complicado que hay. Imaginaros que conocéis a un maestro de verdad, ¿eh? Uno de aquellos que tú dices, tú normal no eres. ¿Cómo es que tienes estos poderes? ¿Cómo es que tienes esta capacidad de comprensión? ¿Cómo es que, de dónde has salido tú? Bueno, y creas una amistad con aquella persona. Ah, pues oye, te haces amigo de él, ¿no?
Entonces, pues estás todo contento y todo bien. Y el maestro te dice, mira, te regalo una camisa suya, con su sudor, con su energía. Eso no va a ser un talismán para uno. ¿Qué hace con su camisa? Pues se la pone ahí al lado del altar casi, en momento determinado la vuelve. Eso no es un talismán de protección, un talismán que te hace sentir mejor, que sube tu vibración, que te ayuda en esos momentos peores de toda tu vida. Y es un talismán que tenga algún símbolo, un signo mágico, alguna letra, alguna cosa que uno diga, eso es un talismán. No, lo sabes solo tú. Porque para otra persona será eso, será una camisa. Pero para ti no es una camisa. Para ti es algo que ha llevado puesto una persona, pero como si fuera una camisa, como si fueran unas zapatillas, como si es un calcetín. A mí hay maestros que ojalá tuviera un calcetín suyo y ya sería feliz con ese calcetín. Vamos, yo tendría ese calcetín puesto allí, vamos, que nadie lo tocara y vamos, sería mi talismán más querido y más amado. Cualquier objeto que cualquier persona lleva, o el maestro lleva una piedra colgante y ha pasado con esa piedra, ha pasado 10 años. Y entonces, pues tienes ahí, te dice, mira, te regalo esta piedra. Te da igual que sea berilio, te da igual que sea una ágata, te da igual que sea un ojo de tigre, te da igual que sea... Te da igual. Esa piedra tú la llevas así, porque ha estado con tu maestro y ha dejado su vibración. Como si te da la cuchara con la que comía. Eso es el talismán más poderoso que existe en el mundo. Solamente hay un pequeño problema, encuentro al maestro. ¿Dónde se encuentra un maestro así? Porque yo voy también. ¿Dónde encuentras un maestro así? Porque claro, ojalá hubieran maestros que no tienen eso. Como no existen, o al menos no es de conocimiento, o no somos capaces de encontrarlo, o él no nos encuentra a nosotros, o hemos de crear otra clase de talismanes. Pero imaginaos que ese maestro coge y te dice, eso sería un talismán, toma, llévalo. Y el talismán ese daría lo que él tiene. Está impregnado de aquella persona y te daría lo que tiene. Otra cosa es que ese maestro te diga, pues te vas a ir a hacer un viaje iniciático, ¿no? Y te vas a ir por esas tierras de Dios. Mira, te doy esta piedra porque te va a proteger en ese viaje. Eso es un talismán intencionado. Ese talismán, ese maestro, te lo da para hacer ese viaje, para que te proteja. O estás enfermo, ay, mira, toma este anillo, que puede ser un anillo sin ningún símbolo mágico. Toma este anillo que te va a ayudar en esta enfermedad. Es un talismán intencionado para la salud. O mira, no, pues veo que lo de meditar no va bien contigo. No, a lo mejor si utilizas esta manta, que yo la que yo utilizaba, a mí me fue muy bien. Es un talismán, esa manta intencionada, bueno, para meditar. O sea, que el mejor talismán que puede salir es de un templo. En este caso, ese maestro, su cuerpo es su templo, es el laboratorium oratorium, y te da algo que sale de él, con su impregnación. No hay talismán más poderoso que ese. O sea, no hay talismán más que ciertos, que no quiero poner nombres, ¿no? Pero que todos nos podemos imaginar, ciertos seres que han pisado por este mundo, le hubieran dado, o quizás sí que lo dieron, algo suyo. Sería más poderoso que cualquier otra figura de oro, brillantes, algo muy humilde. Ese es el talismán que existe. El único problema que hay, y además son los más buscados. Son los más buscados. Pero lo único problema que hay que, como no abundan los maestros, pues claro. Y cuando abundaron en un pasado, a un presente, lo que de las reliquias que dejaron, a saber dónde se encuentran o quién las tiene, es difícil de saber y más difícil quizás es que llegue a ti o no. Por ejemplo, el doctor Encaus, Papus, cuando murió Eliphas Levi, pues se fue
con él y unos amigos suyos a ver si le entregaban la espada de Eliphas Levi, un cuadro de Eliphas Levi, cosas de Eliphas Levi. Y tuvo la suerte que se lo regalaron, porque hay cosas que no se venden, gracias a Dios, y se lo regalaron y él se lo llevó. Era su tesoro, porque Eliphas Levi ha sido el que ha marcado todo lo que es la magia y todo la cábala moderna. Entonces, él se lo llevó como un premio y lo tuvo, luego ya no sé lo que sucedió, pero lo tuvo él como sus talismanes. Hombre, que sabía hacer talismanes con la derecha y con la izquierda, el doctor Encausse. O sea, un grandioso mago. Que explica hasta donde explica y dice hasta donde dice, pero el que sabe un poquito ve que devela todo lo que es la alquimia y que devela el mundo de los talismanes, algo más difícil de ver, pero ve que toda su primera parte lo único que te habla es de autoconocimiento. Que hay otros autores que nos hablan mejor del autoconocimiento, como puede ser Bourdieu, Samael, etc. Eso es evidente y es verdad. Pero él, en ese momento, ya lo explica, de que él simplemente está abriendo caminos para que un día llegue lo que es, y además lo escribe en su libro, para lo que es la gnosis. Yo estoy abriendo camino para que un día el mundo sepa lo que es la gnosis, el conocimiento. Como él, muchos otros. Es verdad. Entonces habla hasta donde habla y explica hasta donde explica. Como él, muchos otros. Pero este autor, con cosas personales, me cae muy bien y me hace mucha gracia. Entonces, si vemos que los talismanes, ¿dónde se originan? Se originan en nosotros. Si a nosotros nos dan una piedra y nos la llevamos colgada y trabajamos sobre nosotros mismos, nos autoconocemos, qué pesados soy yo, pero es que es la base. Trabajamos con meditación, con pranayama, runa. Esa piedra se magnetiza de nosotros, de nuestro laboratorio moratorio, de nuestro templo. Somos un templo y esa piedra después se la damos a alguien, supongamos que está empezando o que se va a hacer un viaje o algo. Es verdad que no seremos unos grandes maestros y que ojalá, pero con falta de pan, buenas o tortas, pues bueno, esa persona se va a llevar algo nuestro. Es verdad que quizás lo gasta o no lo sabe valorar o él no continúa con el autoconocimiento y aquel talismán da lo que da hasta donde da y se acaba pues hasta donde se acaba. Es cierto, es verdad, pero le has dado algo más importante de cualquier cosa que se pueda comprar en cualquier tienda. Le has dado parte de ti, de tu magnetismo, de tu fuerza. Y eso de años de trabajo, de haberlo pasado mal. Otra forma de crear un talismán, y aquí el doctor Encausse, por ejemplo, nos dice, ¿no? Papus nos dice, ¿no? Él lo explica a su manera y a mí me hacía mucha gracia y dice, en ocasiones hemos hecho algo, ¿no? Han hecho un trabajo, ¿no? Han dado conferencias a algún sitio y tal, y de vuelta de casa, ya cuando estamos en la puerta de casa, para entrar en casa, hemos dicho, vamos a hacer un sobreesfuerzo. En vez de entrar en su casa y tirarse en la cama, los pobres que estaban cansados, hacían un esfuerzo más y andaban más. Y entonces cuando ya habían andado más, cuando ya decían, ahora sí que estamos cansados del todo, miraban por aquel terreno y veían una piedra y la cogían. Esa piedra recogía todo ese sacrificio y ese superesfuerzo que había hecho. Y decían, ese es el mejor talismán que existe. El cuando has hecho un superesfuerzo. Esto puesto para las personas que están trabajando en el autoconocimiento, cuando has pasado una época no buena, por no decir mala. Cuando has hecho un superesfuerzo, cuando lo has dado absolutamente todo, cuando ya no te queda nada, porque ya dices, ya es que no me queda ni salud, ni me queda fuerza, ni me queda nada. En ese momento que lo has dado todo, que estás en el gran sacrificio, en ese momento, aquello que recojas, sea una hoja, sea una pluma de ave que cae por ahí, sea una piedra que te cae bien, o sea un adoquín, en ese momento, cuando coges aquello, se deposita todo ese sacrificio, todo ese dolor, toda esa parte del camino que has hecho en ese objeto. Digo objeto, porque puede ser una cuchara encontrada en la calle.
En ese objeto se queda toda esa fuerza. Y ese va a ser un talismán, que no vas a tener solamente uno, que en tu vida vas a tener muchos. Pero ese va a ser un talismán muy importante en tu vida. Además te va a recordar esa época. Y en el momento que lo estés pasando mal, tú coges aquel talismán, te lo pones contigo y toda esa fuerza, toda esa energía, todo ese sacrificio que hiciste, te es devuelto una vez más. ¿Cómo crear un talismán? Estuvimos hablando de los más poderosos que existen, del maestro que se sacrificó, de doctor en caos, como lo encuentra ahí, de andar algo más, o de haber pasado una época mala, pero por el autoconocimiento, por entrega, etc. Estamos hablando de los talismanes más poderosos que existen. Luego existen otros. ¿Qué otros talismanes existen? Existen talismanes, por ejemplo, que se llaman ahora medallas de presencia. Bueno, estos talismanes, en algunas ocasiones se ha hablado, son talismanes para la íntima recordación, para no olvidarte de ti mismo. Y puede haber mucho, y todos tenemos esos talismanes. Por ejemplo, imaginaros un cristiano que se basa, pues bueno, en el Antiguo Testamento, o sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? En lo que son los evangelios, porque él es católico, cristiano, o no, quizás no es católico. ¿Qué es lo que va a llevar colgado del cuello? Pues la cruz, claro. ¿Y qué es lo que la cruz, qué es lo que hace? Le recuerda quién es. Y ante un momento X que se olvida de sí mismo, de que es cristiano y que hay cosas que no puede hacer y hay otras cosas que se tiene que hacer, aunque no quieras hacerlas, la crucecita esa, pues de alguna manera le llamaría, le diría, ¡hey! Que eres cristiano, no te olvides de ti mismo. Entonces, pues aquella persona dirá, es verdad, tengo que cumplir con este decálogo, tengo que cumplir con esto, ¿no? Tengo que poner la otra mejilla o tengo que hacer lo que sea, porque hay algo que le llama, eso se llama íntima recordación. Será íntima recordación de cuando se pasa mucho, pero es una íntima recordación. ¡Ey! Que tienes que rezar el Padre Nuestro, por decir algo. ¡Ey! Que tienes que hacer el Ave María, si eres católico y no protestante. ¡Ey! Que tienes que ir a misa. ¡Ey! Que no te puedes enfadar por esto. ¡Ey! Que no puedes hacer lo otro. Es íntima recordación. Lo que hablamos de la autoobservación es el despertar. Lo que hablamos de despertar, pues es una forma en que intermitentemente o continuamente, según como sea la fe de aquella fuerza de aquella persona, uno entra en lo que es el despertar de una forma cristiana, católica, evangelista, de la que queramos. ¿Qué hará un judío? Pues a lo mejor se pone las 3 a 6 puntas, ¿no? Y eso os recuerda, pues que, hey, por ejemplo, si es cabalista, hey, os le pone la letra Aleph, ¿no? Hey, que eres cabalista, hey, que tienes que hacer esta meditación, hey, que tienes que estudiar el Zohar, hey, que tienes que estudiar la Torá, hey, que tienes que hacer este ritual, hey, que tienes que hacer este ejercicio espiritual, porque es normal y es lógico. Esa medalla, ese talismán, lo que es una medalla de recordación, te recuerda lo que eres y te despierta, sobre todo cuando estás más dormido. Si eres budista, pues cuélgate un Buda, pues te dirá lo mismo, ¿no? Pues oye, pues tienes que hacer el cumplimiento del budismo. Claro, si uno se cuelga un Buda y no es budista, ¿qué te recordará? Pero si no has estudiado nada, no has hecho nada. Tienes que ser budista, ¿qué es eso? Que me lo llevo aquí porque me gusta, o porque digo, sí, yo soy budista, pero no ejerzo como tal. O una cruz, o se lleva la letra Aleph, o lleva las estrella 6 puntas, no te recuerda nada. Pero si eres una persona que estudia, no te dejas llevar, porque hay un autoconocimiento, sea cristiano, budista, cabalista, el que sea, ese talismán te lo va a recordar. Y va a ser para ti algo muy importante. Claro, si ese talismán se lo das a otro que profesa tu fe o tu conocimiento, lo va a entender. Pero si ese Buda se lo das a uno que no sabe lo que es el budismo porque profesa otra fe, pues difícilmente le va a poder ayudar porque no va, si no es que se pone a estudiar, no va a saber. Y todo se basa una vez más
más que en un estudio intelectual, sino que se basa en un comportamiento personal, en un comportamiento anímico, espiritual, el conócete a ti mismo. Pero esto no solamente nos sucede. Por ejemplo, un esoterista pues, puede llevar el pentagrama esotérico. El caso de Eliphas Levi te recuerda que hay cosas que no puedes hacer porque eres hermético. O cualquier otro talismán te recuerda que te haces estar en presente. Y si ya lo que trabajas es estar en presente durante todo el tiempo, no únicamente cuando te encuentras según con qué obstáculos, pues te puede estar recordando todo instante y todo momento, oye, que tú eres hermético, que eres gnóstico, que eres rosacruz, que eres francmasón, que eres lo que seas, y tu comportamiento tiene que ser así, tu nivel de conciencia tiene que ser este, no lo puedes bajar aquí. Y eso es molestoso. Y me dice, hombre, no, sí, porque te vas a ver una película y hay algo que te dice, mejor un libro, ¿no? De Cábala, ¿no? Bueno, vas a ver no sé qué, bueno, mejor... Es molestoso, pero en la molestia, en ese lugar, la escuela, por ejemplo, tiene que ser incómoda, porque en la escuela lo que busca es el despertar de la persona, y tiene que ser algo incómodo. No muy incómodo, que eso no sepa todo el mundo, pero cómodo para que la gente venga a dormirse, no digo físicamente, uno está cansado y se duerme. Yo me siento allí en una silla, se pone aquí a dar una conferencia y yo ronco en esos momentos. Vamos, tendría que ponerme de pie. Pero sí que es verdad que es incómoda para nuestra esencia y para nuestro camino. Tiene que ser algo incómodo, tiene que hacer, hey, que no estás haciendo esto, hey, que tendrías que hacer más, hey, claro, es como un talismán. Pero tenemos talismanes que son talismanes fabricados por nosotros que son increíbles. Por ejemplo, en un momento determinado uno lleva la foto de su pareja en la cartera, de su mujer. Y no voy a hacer ningún chiste, porque hay un chiste que dura por internet que no lo voy a hacer. Pero te recuerda que tienes pareja. Es un talismán. Te recuerda que tienes pareja. Y hay momentos que hay que tener que recordarte que tienes una pareja. Claro, tú ahí, la foto te llama y tú miras la foto, es verdad, tú, y cierras aquello. Como la fotografía de tus hijos en la oficina. ¿Para qué tienes la fotografía de tus hijos, de tu mujer o de tus hijos, de tu marido, quien sea? Ahí en la oficina, son las 7 de la tarde, me voy para casa, porque me esperan estos. Porque a lo mejor te dicen, oye, pues nos podíamos quedar hasta las 10 y podíamos hacer esto y lo otro. Y claro, uno pues a lo mejor me voy a casa. ¿Por qué? Porque me esperan estos tres. Y te vas a casa. Es un estado, es un talismán de recordar. O a mí me gustaba aquello que antes se ponía en los coches. No corras papá, que ponía papá. No corras papá y salía ahí toda la familia. Es un talismán de recordatorio. O sea, ves la foto, anda ya, pues me pongo otra vez a 120 por la autopista y anda ya, hombre. Yo lo que quiero es llegar a esa casa. Son talismanes poderosísimos y los llevamos todos y nos hacen, sobre todo son talismanes de recordar y son talismanes muy poderosos. O la bandera de tu país te recuerda de dónde vienes, quién ha habido antes de ti y las personas el esfuerzo que hicieron para hacer una sociedad como la que es, para hacer carreteras, hospitales, no sé qué, no sé cuánto, y te hacen ser quizás pues mejor ciudadano o te hacen hacer según qué gestos que tienes que hacer. O sea, hay muchísimos talismanes que nos rodean y que no somos conscientes de ellos. Pero si nos quitaran todos los talismanes, si nos quitaran todos esos talismanes que nos rodean, no sabríamos quiénes somos. Por ejemplo, antes estaba el no me olvides, que era una pulsera que ponía un nombre, que no era el tuyo. Generalmente era de tu pareja o de un hijo. Claro que no te olvidas. ¿Cómo te vas a olvidar? Pues sí, te olvidas, porque nos olvidamos de nosotros. Entonces, aquello te recordaba el nombre, un talismán. O una fecha. ¿No? Una fecha. El día que te casaste, o el día que hiciste la primera comunión, o el día del que sea. Esa fecha, eso es un talismán. Te recuerda aquel acto, aquel pacto, aquello que hiciste.
Y aquel día es cuando hiciste ese talismán. O sea, esa fecha es como, la luna tiene que estar en tal signo y el Mercurio en el otro. Eso es ese día que tú hiciste aquello. El día, supongamos, de aquella fecha que es importante, que no la puedes pasar. Y es un día en que tienes que celebrar esa fecha. Y uno dice, no, ¿sabéis que los países, pues el día de la independencia o el día de la hispanidad o el día que sea, es importantísimo? Porque si esos días se olvidan y esos signos se olvidan, un estado se olvida y desaparece. Y lo que se basan es en el recuerdo de sí. Por eso nosotros, a nivel individual o familiar o colectivo o individual, hay fechas que uno tiene que recordar. Porque si no te olvidas de ti, te olvidas de tu cumpleaños, de tu santo, te olvidas de cuando te casaste, te olvidas y ¿quién soy? Un olvidado. No tienes recuerdos. Y no estoy diciendo recuerdos, me fui a tal viaje, que eso también es muy bonito. No, recuerdos que hayan marcado tu vida. Eso lo tienes que tener anotado. Y si no, lo empiezas a anotar ahora. Pero tú tienes que tener tus fechas, tus momentos, y no olvidarte de ellas. Sobre todo, fechas, claro, estamos en el hermetismo, fechas místicas, pero bueno, hay muchas cosas que uno tiene que recordar, porque ese es quien soy. No eres otra cosa que eso. Esos talismanes, esos puntos de recordar. Y hay gente pues, que lo lleva en el no me olvides, o lo llevas, lo pones en tu agenda y lo apuntas, y entonces, pues en un momento determinado que estás mal o que sea, ves aquella fecha, ¡ostras!, te lleva a otro lugar. Es verdad, tendríamos que celebrarlo, tendríamos que hacer algo, porque te está llevando hacia otro lugar, te estás recordando de quién eres. Así que el talismán, el ser humano, es un talismán. Quizá olvidado, pero a medida que nos vamos recordando muchas fechas. Quizá ya no son estas fechas, sino son otras. Y son otros momentos, otros instantes de otras existencias, o de esta misma existencia, iniciaciones, etc. Pero tú eres eso. Por lo que los talismanes no están tan lejos de nosotros, están mucho más cerca que nosotros, y únicamente hemos de recordarlos y hemos de activarlos. Si activas el día de tu cumpleaños, el día de tu santo, el día de tu boda, activas el día que tuviste una iniciación, activas el día X, te estás activando a ti mismo, estás entrando en lo que es el recuerdo de sí. De otra forma, de otra manera, pero entras en recuerdo de sí a través de lo que es el talismán. Bien. Y hasta aquí vamos a dejar la conferencia. Hay 4 conferencias más de talismanes, o sea, seguiremos hablando del mundo talismán, porque el mundo talismán es un mundo muy profundo, está mucho a nuestro abasto, es muy fácil realizarlo cuando conoces el argot y lo sabes realizar, o sin argot también se pueden realizar muchos talismanes que lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Pues bueno, pues muchas gracias por vuestra atención a los que nos veis a través de internet y muchas gracias a los que estáis aquí presentes.